Algunos recordarán cómo al final del calciomercato del verano estábamos todos muy emocionados de que íbamos a tener uno de los ataques más fuertes de la Serie A. Poco íbamos a saber en ese entonces que iban a llegar todos con la mecha mojada, entre lesiones, entre acoplarse, entre estar anulados por los entrenadores. Al final el ataque de la Juventus produjo poco o nada. La mayoría de los goles llegaron de pies de los extremos o los mediocampistas o hasta los defensas, quien algunos de ellos están compitiendo por el capocannoniere del equipo. Pero no es hasta que me metí en los detalles, en la data, que realmente quedé sorprendido sobre lo poco creativo, lo poco eficaz que es la Juventus de Turín frente a la puerta. Así que antes de meternos de lleno en esto, espero que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales que nos ayudan muchísimo a llegar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo y que encuentren esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, como les dije, ¿no? Al final uno se pone a ver y el ataque de la Juventus. ¿A qué me refiero con el ataque de la Juventus? A los centros delanteros de la Juventus ha sido nulo o prácticamente nada en cuanto a los goles. Y uno se pone a investigar porque me puse a ver, bueno, ok, está bien que no meten goles, todos sabemos eso, pero han intentado meter goles, han sido parte de la creación, han sido parte del esfuerzo por intentar por lo menos de meter goles. ¿Cuánto tiran? De esos tiros, ¿cuántos van al arco? ¿Qué quiere decir eso en cuanto a realización? ¿Cuánto nos afectó que Dusan Vlahovic estuviera lesionado tanto tiempo? Y ahí es cuando me explota la cabeza. Porque si empezamos justo con digamos, Jonathan David, quien había llegado gratis, había sido una explosión en el fútbol francés, metiendo más de 100 goles durante su estadía en el país del otro lado de los Alpes, llega gratis, pagamos solo un bono a su firma con las comisiones, en total fueron 12.5 millones, no nos importaba darle un salario de 6,5 millones porque creíamos en él durante la rueda de prensa, igual él se presentó como el que podía venir aquí a meter muchísimos goles, hablaba de doble cifra de goles, tratando de emular, digamos, las cifras que había conseguido en Francia con 20 o más goles por temporada. Y bueno, se acaba el campeonato y no ha llegado ni a 10. Y si uno se pone a ver, él estuvo de titular, ¿ok? De los 35 partidos que ha jugado la Juventus hasta ahorita, él estuvo de titular en 27 partidos. Y en 18 de esos 27 partidos nunca tiró a puerta. Así es, como lo escuchan. De 27, 18 partidos nunca tiró a puerta. En los últimos 10 partidos que ha jugado Jonathan David con la Juventus, 8 titular, 2 de sustituto, ¿saben cuántas veces tiró Jonathan David a puerta? Una vez. Una vez en los últimos 10 partidos. En 36 presencias totales, 21 tiro a puertas, pero uno dice, bueno, al final y al cabo, de cierta forma, Jonathan David es quizás uno de los más eficientes del equipo. Y la verdad es que sí, porque tira tan poquito que de todas formas, pues metió 8 goles. Sigue siendo demasiado poco para un atacante de la Juventus, pero no sé, si quizás tirara más con ese retio, pues quizás podría meter más goles, pero simple y sencillamente no tira. No puedes ser delantero de la Juventus y no tirar, independientemente si eres el 9 o no. Mucha gente dice que Jonathan David no debería jugar de 9, que debería ser acompañado por alguien más. Muy bien, no importa, esto es independiente, tienes que tirar al arco. No siempre jugó solamente de 9, y especialmente cuando entra como sustituto o algunas veces pudo jugar también con Dusan Vlahovic como en el último partido. Hay que tirar al arco, hay que tirar al arco. Y bueno, eso puede ser para todos, no solamente para Jonathan David y los delanteros. Pero hablando de los delanteros, ¿qué hicieron el resto? Porque también me interesó, ¿no? Bueno, Jonathan David lo agarramos porque es el que más partidos ha jugado. Luis Openda, el que pues todo el mundo lo ignoró, Tudor lo ignoró, Spalletti lo ignoró, no encuentra espacio, aún teniendo la necesidad de ganar contra el Verona, Spalletti decide meter a Miretti por David en vez de meter a un atacante, Openda, y pues volcar todo el autobús hacia adelante buscando la victoria. Luego Openda me sorprendió saber que tiene 27 tiros totales, de los cuales 7 a puerta, 2 goles. Igual, no una mala conversión entre tiros y goles. Tuvo en realidad 32 apariciones, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, ya que pues la mayoría de estos son entrando de sustituto en los últimos minutos. Obviamente esto incluye Serie A y Champions League. Así que bueno, este es otro que de lo poco que tuvo,
Sí, hizo varios tiros, ¿no? 27 en 32 apariciones, pero muy pocos al arco, muy pocos bien dirigidos. Y eso también es uno de los graves problemas de este equipo. Dusan Vlahovic, quien se perdió casi una mitad de temporada a causa de la lesión del abductor, hizo 20 apariciones hasta ahora, obviamente, faltando todavía 3 jornadas de campeonatos, de los cuales hizo 7 goles. Así que bueno, más o menos estamos en el mismo ratio que los otros jugadores. Hizo 33 tiros, es el que más tiros hizo, pero 21 fueron a puertas, o sea que también, digamos, tiene la mejor mira de todos. Pero decir que de 21 tiros a puertas, 7 fueron goles, entonces la conversión no es tan buena como en cambio Jonathan David, que de los pocos que hace, pues ha anotado aún más goles. Pero en general, esto es un problema que tiene todo el equipo entero tiene un problema de conversión. Y yo sé que no es una sorpresa ni para ustedes ni para mí, pero de todas formas me quise meter en los datos para realmente ver qué tan severo, qué tan problemático es este problema. Me puse a investigar y la Juve, lo que va de la temporada, ha tirado, escuchen esto, 457 veces en total en Serie A y Champions League. Son las dos competencias en las cuales me enfoqué, porque digamos es la que puede relacionarse con el resto del campeonato, de las cuales 227 veces fueron al arco. Entonces, de 457 tiros, la mitad, prácticamente el 50%, 227, fueron al arco. O sea, la mitad no fueron al arco. Y de los 227, ojo aquí, un total de 70 goles anotados. 70 goles anotados. Es menos de la mitad de los tiros que tiramos, pero mucho menos de la mitad se convierten en gol. Eso es un ratio de conversión de un gol por cada 6, 7 tiros que hacemos. Entonces, no es coincidencia que suframos tantos empates o tantas derrotas que hemos tenido este campeonato cuando el primer tiro que nos hacen es un gol para nuestro contrincante, mientras que nosotros tenemos que hacer 6 o 7 tiros para convertir un gol. De aquí es donde salen todas esas fotos de los porteros contrarios ganándose el trofeo del mejor jugador del partido. Porque sí, seguramente han hecho paradas importantes, pero si nosotros estamos teniendo que usar 6 o 7 tiros para meter un gol, quiere decir que nosotros tampoco somos finos tirando, lo cual será algo más que tiene que arreglar Spalletti en el ataque del futuro, bien sea quedándose Vlahovic, bien sea quizás quedándose David, bien sea viniendo quien venga. Tenemos que ser más cínicos bajo puerta, tenemos que convertir nuestros tiros y tenemos que mejorar la cantidad de tiros que van a puerta. Si estamos gastando el 50% o más de nuestros tiros, tirando por donde sea menos a puerta, ya desde el comienzo estamos despreciando las pocas oportunidades que estamos creando. Díganme ustedes qué opinan, se sorprenden con la data que les traigo aquí. A mí la verdad es que no me lo esperaba viendo esto ya en detalle. ¿Qué exactamente se puede hacer, especialmente para ustedes entrenadores en nuestra comunidad? ¿Qué se puede hacer para mejorar la eficiencia frente al arco? Los leo con mucha atención. Gracias por su atención y no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.